Hablemos de enfermedades vasculares a nivel del tracto digestivo. Quizás una enfermedad no tan frecuente, pues es la parte de la colitis isquémica. En la colitis isquémica lo que hay es un estrechamiento en un vaso sanguíneo, obviamente. ¿Y cuál es ese vaso sanguíneo que principalmente se afecta? La mesaraica, la arteria mesaraica inferior, ¿cierto? Que es la encargada de irrigar toda la parte de lo que es el colon descendentes, el sigmoides y el recto, ¿cierto? Mesentérica inferior, mesaraica inferior. Este estrechamiento, pues, ¿qué me ocasiona? Pues que haya una baja perfusión, de oxígeno, ¿sí? No le va a llegar buena sangre a una parte del colon descendente, del sigmoide, la parte distal del colon. Este órgano entra en hipoxia, el proceso continúa. Esta es una enfermedad crónica, esta es una enfermedad a largo plazo, que debido a la hipoxia poco a poco se me va a ir instaurando un proceso inflamatorio agudo hasta que llega a la anoxia, y cuando llega a la anoxia va a haber necrosis de la mucosa del intestino, ¿sí? Entonces se presentan zonas de necrosis, que lo más característico en estos pacientes, bueno, el dolor abdominal, que por lo general ese dolor abdominal se presenta posterior a la ingesta de alimentos, más o menos hacia la hora, 2 horas de haber ingerido alimentos. Cuando ya el alimento está a nivel del colon distal, entonces se empieza a experimentar un dolor tipo cólico. Se puede acompañar de diarreas, y son diarreas sanguinolentas. Entonces aquí tenemos una pequeña lesión que está empezando hasta ahora. Esta parte es reversible, pero ya estas lesiones son irreversibles, ¿no? Ya la lesión de la necrosis, esta está bastante, si ustedes ven el color, esta todavía está rosadita, esta ya está como cianótica. Aquí se va a romper y aparecer la úlcera. Hemorroides quizás es de las patologías más frecuentes a nivel vascular. Las hemorroides, que consisten en una dilatación de las venas a nivel de, principalmente las venas rectal superior, media e inferior, son las que más se ven afectadas, ¿sí? ¿Esto debido a qué? Igual que cuando vimos por allá varices a nivel de miembros inferiores, el daño estaba en la válvula, ¿sí? Entonces aquí hay un daño en la válvula de esas venas que no me permite que la sangre fluya de manera ascendente, de manera correcta. Entonces va a haber una sangre que se está devolviendo por gravedad y otra sangre que está tratando normalmente de subir. Esto me va a generar, entonces, ese choque de sangre me va a generar dilatación de la vena, que esa dilatación no es más que la hemorroides. Hay 2 tipos de hemorroides: está la hemorroides externa, está la hemorroides interna. En la hemorroides interna, el vaso que se compromete principalmente son las venas rectales inferiores. En las hemorroides externas, las que se afectan, en la hemorroides externa, la vena que se afecta es la rectal inferior. En las hemorroides internas, la vena rectal superior, ¿sí? O sea, en la externa. En la hemorroide externa es la rectal inferior, en la hemorroides interna la rectal superior. ¿Qué particularidad tienen? Que se pueden trombosar. En esta hemorroides interna, por ejemplo, ustedes ven que hay una zona en donde ya está como cianótica. Esa zona es de trombosis de la hemorroide. Al trombosarse la hemorroides, pues además de que genera mucho dolor, inflamación del recto, se puede perforar, se puede romper la hemorroides y generar un sangrado profuso. Aquí tenemos una placa histológica de una zona, de una hemorroides interna trombosada, ¿sí? Se trombosó, ya quitaba todo esto, la parte del sangrado que se estaba presentando, hubo ruptura, esa trombosis, hubo ruptura de la hemorroides, generándole pues al paciente un sangrado bastante intenso. Acá tenemos la hemorroides comenzando, aquí está la parte de la hemorroides comenzando, también es una hemorroides interna, ¿sí? Está comenzando hasta ahora. Bueno, ¿preguntas sobre hemorroides? Bueno, pasemos a otra patología muy frecuente, que es la apendicitis.
La apendicitis consiste en una inflamación a nivel del apéndice vermiforme. Recordemos que el apéndice vermiforme se encuentra a nivel retrocecal. Realmente los libros hablan, ¿cierto?, de que la posible causa de la hemorroide sea por obstrucción por pepitas, ¿sí?, por pepitas de fruta. Realmente, por ejemplo, en los que yo he hecho y en viva patología, no me reportan pepitas, nunca me han reportado residuos de pepitas, o que yo me acuerde, pues, nunca me han reportado residuos de pepita. Lo que sí se ve es la presencia de fecalitos. ¿Qué son fecalitos? Son bolitas de materia fecal, ¿sí? Esta enfermedad no es que sea 100% asociada, pero sí se asocia mucho con el estreñimiento. Entonces, en los pacientes que tienen una materia fecal deshidratada, es una materia fecal dura, se pueden desprender esas bolitas de materia fecal que pueden obstruir la luz del apéndice. Eso sí se ha visto frecuentemente, que le reporten a uno en patología que al interior de la luz del apéndice se apresan fecalitos impactados a nivel de la mucosa, no sé qué, que dice cuándo, bueno, y esa es la causa en ellos, ¿sí? También los libros hablan de parásitos. Bueno, un parásito por lo general, a menos que sea un Ascaris lumbricoides, puede obstruir la luz del apéndice, pero que un Ascaris lumbricoides migre hasta el apéndice es poco probable, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la génesis, la fisiopatología? ¿Cuál es la génesis de la enfermedad? Entonces, lo primero que se va a ocasionar, pues, es la obstrucción de la luz del apéndice, ¿no? Ya sea por el fecalito, bueno, tengámosle en cuenta que el residuo de la pepita de fruta, bueno, en fin. Esto me genera en el sitio donde se impactó el fecalito, se impactó la pepita de la fruta, por ejemplo, ¿cuáles pepitas? Que la del tomate, que la del maracuyá, estas pepitas pequeñas, ¿no? Guayaba. Entonces, al impactarse ahí en el epitelio, entonces me van a generar una ulceración. En esa zona donde se está produciendo la impactación, donde se está generando la ulceración, se va a producir un edema, una inflamación aguda de esa zona, que me va a llevar a un aumento a nivel de la presión intraluminal, o sea, se aumenta la presión dentro de la luz del apéndice. ¿Esto qué me trae como consecuencia? Que se comprometa primero la circulación venosa. Pues obviamente la primera vena que se va a ver afectada es la vena apendicular, que recordemos que esa vena apendicular termina drenando a nivel de la vena mesaraica superior. Luego la zona comienza a edematizarse mucho más rápidamente, comienza a haber un cambio de coloración, inicialmente se torna bastante hiperémica la zona, y posteriormente empieza a haber la cianosis, y finalmente viene la obstrucción de la arteria apendicular, ¿sí? Y ahí es donde viene el peligro de que se produzca el plastrón apendicular, que es cuando crece demasiado el apéndice, que fácilmente se puede perforar, ¿no? Aquí cuando llega a la fase de obstrucción de la parte de la arteria apendicular, es donde fácilmente puede haber la perforación del apéndice, generándome, pues, los cuadros de peritonitis. Entonces aquí tenemos como las fases, ¿sí?, del apéndice normal. En la primera fase, que es la parte de la parte de la obstrucción y la parte de la impactación, donde aparece la región ulceración, luego viene el aumento de la presión intraluminal, la congestión venosa, finalmente la congestión arterial, ¿no? En cuanto al cuadro, el dolor, digamos, del apéndice inicialmente es un dolor bizarro, o sea, no es un dolor característico. El paciente empieza con un dolor tipo cólico difuso. Entonces el paciente piensa que es que algo que comió le cayó mal, pero que es un dolor que va a ir aumentando en intensidad y en frecuencia. En la medida que va aumentando en intensidad y en frecuencia, ya el dolor se va haciendo cada vez más notorio, pero sigue siendo un dolor difuso. Cuando ya está en la fase, el apéndice está en la fase de la impactación y de la ulceración, es cuando el dolor se localiza. El punto donde se localiza el apéndice se llama el punto de McBurney. Ese punto de McBurney, ¿cómo lo hallamos? Entonces es una línea imaginaria, se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, y en la mitad de esa línea imaginaria se asume que debe quedar el apéndice del paciente, siempre y cuando la localización del apéndice de ese paciente sea retrocecal.
que es la, digamos que es la posición más frecuente, porque tenemos algunas variaciones anatómicas como es la presecal, como es la parte inferior, ya ahí no el punto de Van Burney no nos sirve. Existen unas maniobras para, digamos, detectar el apendicitis. Las maniobras son Blomberg, Robson, psoas, obturador. Estas son maniobras que ayudan a orientar mucho el diagnóstico, sobre todo cuando está en la fase todavía de congestión venosa, ¿no? Que el dolor ya se está localizando, es un dolor constante, pero no es un dolor muy intenso. Entonces, en esas fases en que el dolor hasta ahora se está localizando, a través de estas maniobras, si salen positivas, ya podemos hacer el diagnóstico. Obviamente, si está en una fase ya, digamos, de congestión vascular arterial, pues obviamente ahí las maniobras van a ser mucho más que positivas. ¿En qué consiste la maniobra? Entonces, la maniobra de Blomberg. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que, siempre que un paciente tiene un problema abdominal y que ese problema abdominal del paciente sea quirúrgico, nosotros decimos que el paciente tiene un abdomen agudo o un abdomen en tabla. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué se produce eso? Porque el paciente tiene una defensa muscular involuntaria. Debido al proceso inflamatorio, el paciente tiene una defensa muscular involuntaria. Entonces, cuando uno le toca al paciente el abdomen, es un abdomen duro, por eso se llama abdomen en tabla. Y sabemos que es un abdomen agudo que requiere un proceso quirúrgico. Ahora, ¿cómo hago yo para saber de que de pronto ese abdomen agudo que tiene el paciente sea por una apendicitis? Le hago estas maniobras, ¿sí? Entonces, hombre, si a mí me está doliendo el abdomen, ¿cierto? Y me está doliendo más o menos intenso, ¿verdad? Pues cuando yo veo que el médico me dice acuéstese en la camilla, aflójese o quítese la camisa, aflójese el pantalón o quítese el pantalón, y yo sé que él me va a tocar el abdomen, entonces ¿qué hago ahí? Una defensa voluntaria. Acuérdense que el abdomen en tabla es una defensa muscular ¿qué? Involuntaria. Ahora yo ¿qué voy a hacer? Me van a tocar, esta vaina me está doliendo, entonces yo aprieto para que no me duela tanto, defensa muscular voluntaria. Entonces, ¿cómo hago para despistar eso? Entonces uno empieza a charlarle al paciente, a distraer al paciente y empieza a hacer las maniobras. La maniobra de Blomberg, ¿en qué consiste? La maniobra de Blomberg, entonces yo comprimo fosa ilíaca derecha y suelto rápidamente. Obviamente en ambos momentos le va a doler al paciente el abdomen, pero lo que le tengo que preguntar es ¿qué le dolió más? Si cuando comprimí o cuando solté. Blomberg positivo significa que al paciente le duele más fosa ilíaca derecha cuando yo lo descomprimo, o sea, cuando yo le suelto, ¿sí? Le duele más que cuando yo comprimí. La maniobra de Robson es muy parecida a Blomberg, que es la que estamos mirando en la imagen, pero se hace fosa ilíaca izquierda y suelto, ¿sí? ¿Qué le dolió más? Cuando soltó. ¿Y dónde le dolió? Fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque es un dolor irradiado. ¿Por qué? Porque ya hay irritación del peritoneo, ya hay irritación peritoneal. Entonces, por eso, al comprimir y descomprimir fosa ilíaca izquierda, el paciente le duele fosa ilíaca derecha, ¿correcto? La maniobra de psoas hace referencia al músculo psoas. Entonces, ahí teniendo el paciente acostadito, trato de flexionarle el muslo derecho, tratando de que el muslo derecho toque el abdomen, ¿sí? Entonces uno le hace la flexión de la pierna y le hace un poco de presión hacia adelante, tratando de que el muslo toque el abdomen y el paciente le va a doler, fosa ilíaca derecha. Y la maniobra de obturador, teniendo el paciente en la maniobra de psoas que le acabo de hacer, entonces le pongo una mano en la cadera izquierda y le hago una ABD. Entonces imaginemos que el paciente está acostado así, ya le flexioné el muslo, le pongo la mano acá y le hago una ABD, le separo la pierna, le duele fosa ilíaca derecha. En algunas ocasiones, de todas maneras el paciente no deja de hacer defensa muscular voluntaria, entonces hay otras maniobras, no son científicas estas maniobras son teguas, pero son bastante dicientes la maniobra. ¿Cuál es? Hacerle puño percusión en el talón, golpearle el talón derecho, ¿sí? Entonces esa percusión sube y como el peritoneo está irritado, al paciente le va a doler fosa ilíaca derecha. Y la otra, que es más sanguinaria todavía, ¿sí? Le dice uno al paciente, levántese, apóyese sobre la pierna derecha, brinque.
El paciente no puede brincar del dolor. El paciente trata de hacer esto nada más, pero no puede brincar. O sea, esas son maniobras, digamos, como muy caseras, ¿no? Sí. Huele como a cigarrillo. Muy bien. El cuadremático